nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy quiero hacer un vídeo que lleva rondando mucho tiempo en mi cabeza, que es un melón grande y que por eso a veces me cuesta abrirlo. Pero es que cada vez más, en general en la sociedad y como jefe de estudios, me doy cuenta de la importancia de abrir este melón. Y es el uso de los móviles y las redes sociales en niños y jóvenes. Así que hoy os voy a hacer un poco de referencia a estudios científicos, a libros, ¿vale? Y que he leído y que he mencionado previamente en el canal, que los puedo dejar por aquí. Y bueno, ya mi opinión personal también, no os lo voy a negar, ¿vale? Porque trato con adolescentes y lo veo día a día y pues tengo mi propia opinión personal. De móviles sí, móviles no, cuándo, de qué tipo y cómo están afectando a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Así que si este vídeo te interesa, porque simplemente te interesa el tema porque eres profe, o porque eres padre y me ves, o porque eres una persona que trata con niños o con adolescentes, o simplemente quieres saber un poco de mi opinión, pues quédate que vamos a hablar de muchas cosas y no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Está claro que los móviles en los niños y los jóvenes están aquí ya. Y eso es indiscutible, incluso yo tengo conocidas que en su primera comunión, de cuando yo hice la primera comunión, como al año siguiente o los 2 años, les regalaron móviles. Móviles que en aquel tiempo evidentemente no eran smartphones, eran lo que llaman ahora dumbphones, que es un móvil que sirve para llamar. ¿Vale? Que no tenían casi ni pantalla al al principio, el Alcatel, el Nokia, aquellas cosas, Dios mío. ¿Y qué ha pasado desde aquellas aguas a estos lodos? Es de lo que yo os quiero hablar hoy, ¿vale? ¿Qué tipo de móviles tenemos? ¿Qué alternativas tecnológicas tenemos para poder comunicarnos o controlar a nuestros niños? Si es que es necesario controlarlos, que esa es otra. ¿Y qué sí hay que controlar si tenemos ya móviles tipo smartphones como los que ahora tenemos todos? Y redes sociales, aplicaciones, etc. Así que bueno, vamos a ir desglosando todos estos puntos en este vídeo. La tecnología está para quedarse desde mi primera comunión, ¿vale? Eso es una realidad y negarla no es lo lógico, ¿vale? Porque nos facilita la vida, es fundamental ya, hasta para pedir la cita en la policía, en Hacienda, en la universidad. Vayas donde vayas, vas a necesitar saber usar la tecnología y ya no es opcional no saber, ¿vale? Y luego, ni que decir tiene las ventajas que tiene poder comunicarte en la distancia con tus seres queridos cuando no puedes estar con ellos, etcétera, etcétera. Y todo lo que se pueden utilizar los medios de comunicación para aprender positivamente, ¿de acuerdo? Las redes sociales, internet, las tecnologías, etcétera. Las tecnologías son positivas a todos los niveles de la sociedad. Nos permiten, por ejemplo, llevar mucho mejor en un disquito estos de los diabéticos el control de tu enfermedad, nos permite estar en contacto, somos seres sociales, el contacto es necesario, ¿vale? Nos permiten muchas cosas. Demonizar la tecnología y los móviles y las redes sociales y decir que no son buenos y que no se deben usar no es la respuesta, ¿vale? Otra pregunta es cuándo empezar, ¿vale? Porque todos tenemos claro que conducir es bueno, porque te da libertad, pero no damos a un niño un coche a los 14 años, se lo damos a los 18 y después de un carnet de conducir. Lo que no puede ser es los efectos negativos que están teniendo las tecnologías, los móviles y las redes sociales sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes y también sobre muchos adultos, incluida yo, y mira que me cuido, ¿vale? Por un lado tenemos... Por cierto, ahora al final os nombraré fuentes, ¿vale? Aparte de los libros que he nombrado, nombraré más fuentes y también estarán en la cajita de información. Pero bueno, a lo que iba. Por un lado tenemos el tema de la fragmentación de la atención, ¿vale? Dicen, hemos perdido la atención, ya no tenemos atención. Mentira, la atención no se pierde, ¿vale? La atención se cambia o se fragmenta. Y ahora estamos atendiendo a 800.000 cosas a la vez, a mi reloj, a mi móvil, al ordenador, a todo. De modo que no focalizas la atención y lo que hemos perdido
es hacer ese ejercicio de focalizar la atención en una única tarea. Estamos mucho tiempo en modo multitarea, ¿vale? Y eso nos pasa a los adultos también, ¿vale? Porque te llegan estímulos por tantos sitios que no nos es posible focalizar. Y estás hablando con una persona, te está sonando el móvil, estás mirando el mensaje de relojillo en el reloj y estás en yoga haciendo el saludo al sol y dices una notificación y sigues haciendo el saludo al sol. Incluida yo. Me bloqueo, me pongo en modo de no notificación cuando voy a yoga, porque me gusta que el reloj me mida, pero no quiero que me interrumpa en mi momento de relajación, ¿no? Entonces, eso es la atención fragmentada, ¿vale? Entonces, no es que nos hayan robado la atención, es que nos la han roto en trocitos y ya no tenemos para darle nada más que el 20% a cada trocito, en vez del 100% a una cosa, ¿vale? Algo que es importante a tu ser querido que te está hablando y te está contando un problema, a tu cliente, a lo que sea. Otro problema es los efectos que está teniendo sobre el umbral de atención pasiva y activa. Entonces, la atención pasiva es aquella que a ti te captan sin que tú te esfuerces en ello, ¿vale? Pasa algo que te llama la atención y tú dices, y te quedas ahí mirándolo, ¿vale? A un bebé le verás, por ejemplo, que cualquier ruido, cualquier cosa es como, y se queda ahí embobado, ¿no? Eso es atención pasiva, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Sobre todo el problema con los adolescentes, que cuando tú llegas en el cole es todo aprendizaje por el juego y tal, y muy bien. El problema es cuando llegas al instituto y empieza un profesor, toco tú, y tú tienes que atender activamente a ese aburrimiento que te están contando, porque tienes que aprender eso para probar la PAU, para hacer la carrera que tú quieres. Y entonces ahí tiene que entrar en juego tu atención activa. Y si tenemos la atención fragmentada y un umbral de paso de atención activa a de atención pasiva a atención activa al nivel de una pantalla con luces, colores, sonidos y todo pensado para que las endorfinas de tu cerebro, y es imposible que una persona bla 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 llame la atención de tu cerebro, ¿vale? Entonces tenemos dos problemas, la fragmentación de la atención y lo alto que todos tenemos, el umbral de paso de la atención pasiva a la atención activa, y que no hemos trabajado el esfuerzo de hacer atención activa. Otro problema es todo el tema de las ansiedades, ¿vale? Esto viene, por un lado, a que no estamos relacionándonos socialmente, esto hablé mucho más en el vídeo de Jonathan Haidt, no voy a meter hoy, ¿vale? Socialmente no nos estamos relacionando como nos relacionábamos, no estamos construyendo las relaciones sociales, ni las neuronas sociales, ni las neuronas espejo como las construíamos antes, y todo un mejunje de cosas, y qué bonita es la casa de esa chica en Instagram, y qué buen cuerpo tiene este chico, y que fíjate que esta chica que estudia PAU va a clases de MIR ya, no ha empezado ni la carrera de medicina, va al gimnasio con el último outfit, no tiene un gramo de grasa en su cuerpo y... En fin, ¿me entendéis, verdad? Entonces, todo eso genera una serie de ansiedades, ¿vale? Que tú como adulto dices, que yo me estoy sintiendo envidiosa de la casa de una tía que ni existe ni conozco, la dejo de seguir o me quito el Instagram del móvil y se acabó. Pero un adolescente no tiene ni esa madurez, ni esa capacidad, y es que las redes sociales se han convertido en su vida porque las redes sociales de antes, de amistades, eran la vida de los adolescentes y ahora se han transformado y siguen siéndolo, pero se pasan las tardes haciendo videoconferencia con sus mejores amigos, por ejemplo. ¿Quiere decir eso que hay que dejar de usar los móviles? No. Quiere decir que a lo mejor tenemos que dar diferentes tipos de dispositivos a diferentes edades e ir aumentando el nivel de aplicaciones, juegos que enganchan, etcétera, etcétera, cuando sea posible, maduro y adecuado para el niño, ¿no? Directamente los últimos estudios que voy a citar abajo, ¿vale? En la cajita de información y que os comento al final. Antes decían de los 0 a los 2, ¿vale? Ahora incluso hablan de los 0 a los 6, ¿vale? Antes decían de los 0 a los 2, nada de pantallas, ni Little Einstein, ni nada de nada. O sea, el niño tiene que formar su cerebro y su atención como lo hemos hecho todos los mortales de este mundo. Nada de pantallas, ni Little Einstein del DVD de la tele, nada. Porque va a alterar ya las conexiones neuronales del cerebro, entonces nada. De los 2 a los 6
por ejemplo, podemos usarlo para hacer una videoconferencia con los abuelos, ¿vale? Que el niño interactúe con sus familiares a través de la videoconferencia. Pero ya está también, no más, ¿vale? Nada de contenidos hiperestimulantes, rápidos, con música, colores, movimiento y de todo. Si acaso, contenidos lentos, ¿vale? Pero no, ni móvil, ni juego, ni para comer, ni nada. Hablas con los abuelos por videoconferencia y cataplín chimpún si es que no tienes a los abuelos cerca, o los tíos o los primos. A partir de los 6, es que ya es primaria, podemos empezar a dar dispositivos tipo, por ejemplo, un reloj, como un smartphone, pero no smartphone, son como unos relojes que hay, os dejaré también. Bueno, voy a hacer otro vídeo solo de estas cosas, ¿vale? O sea que no lo voy a hacer esta vez porque habrá un vídeo dentro de unas semanas específico de esto, pero hay dispositivos que te permiten que tu hijo te llame, pero que no es un móvil, ¿vale? Que haga, pues, que te pueda llamar a papá, a mamá, a la abuela, al abuelo, poco más, ¿vale? Y que geolocaliza al niño si es que necesitas tener al niño siempre geolocalizado, que no se ha hecho en la vida. Y quiero decir, secuestros siguen ocurriendo y los secuestros suelen ser no sé cuánto por ciento de las veces dentro del seno familiar. Pero bueno, esa es otra historia. Y luego puedes empezar a darle, a lo mejor ya los últimos años de primaria, un móvil de los antiguos, de sin smartphone, sin internet, móvil para llamar y para SMS. Pues porque si, yo qué sé, pues para poder contactar a lo mejor con los compañeros de la clase y quedar y decir, pues estoy en la esquina del parque. Y aparte que a lo mejor esas edades, es que a lo mejor, me estoy dando mi opinión ya a mitad del vídeo, yo quería dejarla para el final, pero es que a lo mejor salir solos en grupo en quinto de primaria, toda la tarde, lo mismo no es tan normal. Lo dejo caer. Vale, pero bueno. Y que nosotros antes quedábamos llamando a los teléfonos fijos y te morías de la vergüenza si no te cogía tu amiga, te cogía su madre o su padre o su hermano. Pero bueno, si tienen algún dispositivo de contacto que vaya aumentando con el tiempo, nada de internet, ¿vale? Teléfono, SMS como toda la vida. Ordenador, tablet y tal, ese es otro tema. Pues probablemente para el colegio lo necesite. Eso no quiere decir que yo creo que es súper importante la escritura a mano y estudiar de papel. Son las formas en que mejor se te van a quedar las cosas para tu cerebro. Entonces eso no lo podemos perder, ¿vale? Hay un montón de temas de la grafomotricidad y tal, y de cómo queda eso grabado en el cerebro que no podemos dejar. Y todo el tema de la ortografía, retención, etcétera. Eso es muy importante. Y ya llegamos al instituto. Yo creo que aquí tenemos varios saltos. De 12 a 14 yo seguiría con lo de primaria, ¿eh? O sea, es que ni me molesto en darles un smartphone, ni dispositivo. Y luego si van a usar una tablet o un ordenador para el instituto, siempre en presencia de un adulto, nunca dentro de la habitación. Y durante la adolescencia casi más todavía que antes, ¿vale? Pueden empezar a tener móviles más es tipo smartphone, pero yo no les metería ninguna aplicación ni de redes sociales, ni juegos enganchantes, ni nada de eso, porque no tienen la capacidad ni la madurez para gestionarlos. Y lo que hacen es enviarse auténticas burradas, vídeos delictivos de todo tipo, de contenido no apto para menores y que son ilegales, muchos de los que se mandan, y que no son capaces de ni comprender ni gestionar, porque son niños todavía, ¿vale? Claro, aquí a los 14 con la ley actual tenemos un problema, y es que a partir de los 14 años sí se les permite tener redes sociales y sí se les permite elegir sobre sus derechos de imagen dentro de la ley de protección de datos. A partir de que empiezan a tener responsabilidad civil, está todo relacionado. Yo creo que como poco, y cada vez soy más radical, esa edad debería retrasarse a los 16, que es lo que están diciendo por ahí, pero incluso hasta los 18 años, ¿vale? En otros países de Europa o de Australia y tal, esto ya está pasando, ¿de acuerdo? Yo creo que así debería ser. También es verdad que luego todos los niños se saltan la protección esta y tienen Instagram y de todo, pues sus padres sabrán, pero no pueden, y si no se puede es por algo, ¿vale? Pero bueno. Y entonces ya nos ponemos en los 16 años en los que podemos empezar a dejarle a lo mejor un smartphone con un acceso gradual a las redes
siempre y cuando, esto es como el scooter, ¿no? El scooter a los 16, el coche a los 18, siempre y cuando haya una supervisión de los padres. Lo siento, la intimidad, es decir, el móvil, bueno, para empezar, el móvil siempre será de los padres. Nunca será de los hijos, va a estar a nombre de los padres. Y si el hijo usa ese móvil para hacer algo delictivo, la responsabilidad última es de los padres. No se les olvide. Y entonces yo realmente creo que un padre, lo siento, una madre, puede mirar. Antes quizás yo no era tan así, pero ahora sí, de verdad. Hay que revisar lo que hacen los niños. Y con frecuencia, porque si no lo pueden borrar. Y darte cuenta de si han podido borrar algo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Creo que es necesario saber qué hacen los hijos con los móviles y verlo y estar pendiente. Hay padres que lo que hacen es que tienen el WhatsApp de sus amigos o de los padres de sus amigos y se escriben con supervisión de los padres, ¿vale? Por ejemplo, es otra opción. Y todos los juegos de consola, tipo LOL, Clash of Clans, Fortnite, Roblox... Bueno, Roblox es que es peligrosísimo. ¿Cuántos pederastas no hay dentro de Roblox, no? Entonces, todo eso que no debería estar antes de los 16. Es que no, ¿vale? Como muchos juegos educativos, pero ya está. Es que enganchan. Hay muchas otras formas de jugar. Hay juegos educativos de matemáticas, en físico, como en la aplicación, y no te hace falta la aplicación, ¿vale? Y les van a gustar igual. A partir de los 16 pueden empezar a tener algo más de libertad si se dan las condiciones madurativas y emocionales adecuadas, y con los 18 pues igual que el coche, igual que si te dejan beber y votar, ¿vale? Pero realmente incluso entre los adultos los móviles son un problema, pero quizás ya sí has alcanzado la madurez para poder ser consciente de lo que está bien, lo que está mal, etcétera, etcétera. Sí, obviamente conforme aumente la edad también van a necesitar más para estudiar y tal, pues ese uso sí, siempre controlado. A ver, no vamos a hacerles buscar la enciclopedia del trabajo del instituto, ¿no? Pero tiene que haber una supervisión de adultos siempre. No puedo decir, me voy al cuarto con la tablet que la necesito para estudiar. O que haya un control parental férreo. De hecho, otra cosa, que aparte de los dispositivos de contacto con tus hijos, en el próximo vídeo quiero hablar también de sistemas de gestión tipo Family Link de control parental, ¿vale? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues como familias, retrasar el uso del móvil, todo este control. Como gobiernos, la verdad es que pues tendrían que poner otras legislaciones. Y como docentes, que por eso estoy aquí yo, pues en clase quizás, bueno, hay leyes actuales, pero hay quien quizás abusaba un poco del uso de dispositivos móviles, sobre todo en los niveles más pequeños. Podemos volver a hacer más tareas en papel, todos, incluida yo, ¿vale? Ya os hablaré de esto a final de curso. Y pues quizás fomentarles o cultivarles otras formas de entretenimiento, desde el instituto ya, ¿vale? Y después de todo esto, que he ido metiendo un poco mi opinión personal a lo largo, yo quería haberla dejado para el final, y bueno, se me está alargando también el vídeo más de lo que me gustaría, pues no estoy en contra ni de los móviles ni de las tecnologías porque han llegado para quedarse, tienen cosas muy positivas. Sí que creo que tendría que haber unos límites más firmes de cuándo empezar a usar qué cosas, como decía. Y es que al final lo que le estamos provocando al cerebro de nuestros niños y nuestros adolescentes es que lo estamos fastidiando a todos los niveles. Lo estamos fastidiando a nivel neuronal, a nivel de atención, a nivel social, a nivel emocional. Estamos creando una serie de problemas que son comparables a lo mejor como si tú estuvieras maltratando a un niño o dándole drogas. Si yo pusiera a un niño drogas en el cerebro, todo el mundo diría, ¡oh, Dios mío! Ya, pero es que a lo mejor los móviles son droga para el cerebro. Están dando droga a los niños y está absolutamente normalizado. Y las empresas lo saben y lo siguen haciendo. Y los únicos que pueden parar algo son los gobiernos. Y lo que están haciendo es limitar el uso de pantallas en las escuelas, que me parece muy bien, pero es que realmente el problema no está en la escuela. Está en las casas, en las calles, en Meta, en Google, en todas estas grandes empresas contra las que no se puede hacer nada porque no se puede tocar, porque al final todo es dinerito.
Pero no sé, si os vais con un mensaje de aquí, es que estamos fastidiando el cerebro de los niños y que no debería estar permitido. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Joder, qué fin tan dramático, ¿no? Espero que os haya interesado. Es un melonazo, pero es que es necesario abrirlo. Y si queréis comentar en los comentarios, pues los leeré y responderé todos. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier otra cosa también la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.